Hola de nuevo, buenas tardes. Bueno, en este rato de tarde, que ya sabéis que me gusta hablar o sea, en bloques de este tema relacionado siempre con la meditación, ¿no? Y yo soy una persona que me gusta, pues, la comparación, la meditación, lo que es la meditación en sí y para qué sirve. Y lo reflejo un poco en la sociedad en la cual vivimos o la cual vivieron antepasados, ¿no? Momentos muy florecientes, momentos de decaimiento, posiblemente siempre provocada por las guerras y demás y la falta de entendimiento entre las personas. Mirar, cuando estudias hoy en día, pues, los sistemas educativos, se estudia filología y filosofía, ¿de acuerdo? Y entonces en el sistema educativo, pues, tal y como está estructurada las sociedades hoy en día, pues le dan mucha importancia a la época griega. Digamos que sobre el 830 antes de Jesucristo y tal, cuando estaba Platón, Sócrates y Aristóteles, ¿no? Porque, mira, en la antigua Grecia, en los 835, se desarrolló una sociedad que se llamaba la sociedad arcaica, ¿vale? Estaba caracterizada por la recuperación de la escritura, aparición de la moneda, el resurgimiento de las ciudades, ¿vale? La formación de ejércitos, decían que era un ejército hoplitas, ¿no? Era un ejército de infantería, ¿vale? Se observa un florecimiento en el comercio, ¿eh? Fíjate, todo esto si lo analizas en profundidad, de alguna manera se lo va a poner de manifiesto la sociedad farisea. O sea, quiere decirte que la sociedad farisea no aparece en la época de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando del 830 antes de Jesucristo, ¿vale? Ya es intrínseca en el ser humano la sociedad farisea y el concepto del fariseo. Y como vivimos en una sociedad circular, siempre, toda la vida, la humanidad ha vivido en una sociedad circular, se ha ido poniendo de manifiesto en diferentes etapas de la vida. ¿De acuerdo? Mirad, hay una de las frases que dijo Aristóteles y que se le da mucha importancia, que es: el pensamiento condiciona la acción. Oiga, está muy bien, ¿no? Genial, fantástico. Pero claro, encaja en la meditación. La meditación realmente se basa en esos conceptos. Pues no se basa en eso. Yo comprendo que hay personas leídas y que lo mezclan todo y tal, pero no se basa en eso. Mirad, el ser humano dicen que tiene un cerebro, ¿no? Pues no tiene un cerebro. Tiene tres cerebros. Tres cerebros. Dos de ellos están bien conectados. Es la cabeza, cerebro de la cabeza, y el sistema digestivo. Sistema digestivo, estómago, intestinos. Tanto es así que, según los expertos, los científicos, consideran que en el sistema digestivo, estómago más intestino, delgado o grueso, radica el sistema inmunitario. El sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Fijaros, cuando te dicen el pensamiento condiciona la acción, el pensamiento aparece cuando estás desarrollando algo. Y en esta sociedad se está desarrollando cosas pensando en un negocio, ¿no? Con ánimo de lucro, que no en un negocio altruista. Ese es el pensamiento, condiciona la acción. Mirad, en la meditación es mucho más profunda. ¿Sabéis cuál es el más importante de los cerebros que tenemos en el cuerpo humano? El corazón. El corazón es, digamos, el cerebro más importante y está más relacionado con el amor que el resto, porque el resto está relacionado con estructuras fariseas, con conceptos fariseos. Así de claro. Y no te puedes desprender de uno, tampoco te puedes desprender del otro. O en la gestión se pone más de manifiesto una cosa. O sea, en este caso para mí es un cerebro, el corazón, ¿no? Se pone más de manifiesto el pensamiento, ¿no?
que está ligado siempre con el estómago y la función digestiva del intestino. Los dos, el delgado y el grueso. Mirad, hay una cosa que siempre, seguramente vosotros la habéis podido experimentar, y es que cuando te pones malo del estómago y tal, posiblemente te duele la cabeza también. Tienes malestar en la cabeza, posiblemente. Eso está bien claro, ¿no? Está bien claro que la cabeza está relacionada con el intestino, o sea, digamos con la función digestiva. El intestino, estómago, intestino grueso, intestino delgado. Mirad, hay una imagen fantástica, ¿no?, que se refleja en que la emplea la religión, ¿no? La religión, para mí, no es la religión, digamos, son conceptos cristianos, ¿no? Que es el Sagrado Corazón de Jesucristo. ¿Por qué se expresa tanto el Sagrado Corazón de Jesucristo? O sea, vas por ahí y hay muchas figuras que expresan el Sagrado Corazón de Jesucristo. Porque mirad, el corazón es el único elemento que tiene el ser humano que hace las cosas de una forma altruista, sin pedir nada a cambio. Mira, cuando se dice, no sé si supongo vosotros os habéis dado cuenta, ¿no?, que muchas veces esa expresión de lo hago de corazón, te quiero de corazón, ¿no?, va mucho más allá. O sea, es el amor absoluto. Cuando a alguien le dices te quiero de corazón, le estás diciendo que te quiere de una forma absoluta, ¿no? Pero Aristóteles, o sea, tanto Platón, ¿no?, como Sócrates, nacieron en una época de modernización, por decirlo de alguna manera, de Grecia. Con lo cual apareció de una forma clara el comercio con los fenicios y demás, ¿no? Y apareció la moneda. Está claro. La moneda, digamos que es el principal elemento del fariseo, la moneda del intercambio. Ya no era cuestión que yo te doy una cabra y tú me das 1 kilo de trigo o 1 kilo de arroz. No. Aquí apareció la moneda en forma de oro. Las monedas que aparecieron se acuñaban en oro y en plata. Por eso al final te has dado cuenta, o antes de que aparecieran los mercados y los fondos y demás, ¿no?, y las grandes plataformas financieras, pues los estados modernos, el papel, el dinero en forma de papel estaba sostenido por una cantidad de oro que tenían en las arcas. Esto ha desaparecido, este concepto se ha desaparecido. ¿Vale? O sea, cuidado con esto porque ya he oído, no hace falta que os diga los nombres, porque al final ya es que se oye tanto que no hace falta que diga tantas veces los nombres. Que todo el mundo esto lo mezcla. Hay mucha gente que expone y lo mezcla, ¿no? Cuando a ti te dicen el pensamiento condiciona la acción, pues fijaros que el pensamiento es algo ya que siempre pone de manifiesto el fariseo. O sea, el meditador, el pensamiento, prácticamente lo abandona ya. Lo abandona porque, mirad, hay una frase o unas frases, ¿no?, que parecen muy religiosas, ¿no?, muy religiosas y tal, pero tienen un concepto muy claro y son muy valiosas, ¿no? O sea, cuando tú le dices al creador, en ti pongo mi voluntad, o sea, quiere decirse que lo que a mí me pase, lo voy a aceptar, porque es lo que me tiene que pasar, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es gestionarlo, aceptarlo y gestionarlo. Ese que cuesta mucho entenderlo eso, ¿no? Pero estas frasecitas y tal que emplea la religión están recogidas antes de la que la religión católica se pudiera en manifiesto. Están recogidas y tienen mucho sentido, ¿vale? Cuando alguien dice en ti pongo mi voluntad, ¿esto qué significa? Porque se acabó el pensamiento, que ya no hay pensamiento. O sea, que lo que te pase ya no lo estás maquinando. ¿Y para qué te pasa? ¿O para qué tienes que hacer las cosas? Ya no las estás... ya no estás pensando. El pensamiento se abandona, Cuando se abandona el pensamiento, se va diluyendo el ego. ¿Por qué? Porque parece ser que las cosas las estás haciendo de corazón, que es el principal cerebro del amor. El cerebro del amor en el ser humano radica en el corazón. Y si radica en el corazón y lo tienes bien abierto, entonces cuando empiezan a funcionar los canales energéticos del cuerpo. Cuando tienes el corazón equilibrado, funcionando bien y haciendo las cosas de una forma lo más altruista posible. Ya lo sabemos todo que en esta sociedad farisea, como ya he comentado, es muy difícil apartarte de la sociedad farisea porque
al final sales a la calle y tienes que tener una cierta cantidad de dinero para comprar cosas, para cubrir tus necesidades, si no, es imposible hacerlo. Hay una parte que tienes que hacerlo de esta manera, ¿vale? Pero hacer las cosas de corazón es eliminar el pensamiento. Eliminas el pensamiento, ¿no? Y hacer las cosas de corazón. O sea, ¿cómo se liga esto de hacer las cosas de corazón? Pues muchas veces puede ser en el concepto de conocer, amistad, ¿vale? Conocer, amistad y reconocer. Y reconocer o reconocerte. Y ahora hablo un poco sobre estos conceptos. Mirad, conocer a nivel humano, ya sabemos todo lo que es. O sea, a nivel humano es, conoces a tus vecinos, vecinos de escalera, vecinos de comunidad, ¿vale? Conoces a vecinos del barrio, ¿no? Vas caminando, mira, fulanito, mecanito, ¿no? Puede haber incluso contacto visual, o a lo mejor no, a lo mejor hay gente que te ve por la calle y se va por la otra. No quiere saber nada con nadie. Esa amistad superficial que funciona por las redes, ¿no? Cuando ves a alguien, pues te pones a hablar de cosas triviales, ¿no? Que te entretienen. Pero previamente lo conoces, ¿no? Lo conoces, pues hay un saludo previo, ¿no? Lo conoces por la calle, lo encuentras por la calle, lo encuentras por ahí y tal. Hay un saludo previo, o se produce un acontecimiento y tal, en el cual pues todos se juntan porque nos gusta la música. Pues vale, pues nos juntamos para escuchar música o para un evento deportivo, lo que sea. Pues bueno, ahí hay, digamos, el concepto de conocer. Conoces a la gente, conoces, ¿vale? Después del conocer, hay un grado de amistad. Hay un grado de amistad, ¿no? Siempre y cuando se produzca el efecto de empatía. Se produce el efecto de empatía, hay una cierta empatía, parece que hay cosas comunes, ¿no? Y ese efecto de empatía se empieza a generar un grado de amistad. Un grado de amistad. ¿Vale? Y cada uno, la amistad o sea, ya es una cuestión un poco más profunda, un poco más complicada. Porque cada uno lo entiende a su manera, ¿no? O sea, mirar, voy a poner un ejemplo. Hay dos personas que se conocen, ¿vale? Que empieza a haber empatía entre ellas, ¿no? Que empieza a haber un grado de amistad. Y ahí está el tema. Cuando hay un grado de amistad, ¿cómo se gestiona? Pues cada uno lo gestiona a su manera. Es decirte que tú te puedes sentir que ante aquella persona que has conocido y que de alguna manera compartes cosas, tienes un grado de amistad brutal, pero esa persona no está devolviendo lo mismo, ¿vale? Eso ya está relacionado con el amor. O sea, tú estás queriendo y haciendo las cosas de una forma muy altruista para los demás, ¿no? Para alguien en concreto, para los demás. Pero a lo mejor ese alguien en el cual tú estás entregando esa cantidad de amor. Ojo, entregar esa cantidad de amor se entrega energía, ¿vale? No te la está devolviendo. Y entonces, si no te la devuelve, porque las energías van y vienen, tú exactamente, cuando te das cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Pues mi consejo es, de ninguna manera. Porque estas son las cosas que se hacen por amor, se hacen de corazón. Las cosas se hacen de corazón, ¿de acuerdo? Y si no te las devuelve, es lo primero que tú tienes que esperar, que no te lo van a devolver, ¿vale? Eso para abrir un poco la mente, ¿no? Que siempre que hacemos algo, esperamos que se nos devuelva. Pues no, eso sería, digamos, la parte del ego. Te doy un favor, ¿no? Y tú me debes el favor. No, esto no funciona así, amigo. Entonces, un favor de corazón y no esperas nada a cambio. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hay. Reflexionar, que es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque, mira, cuando se dicen las cosas, las frases de los antiguos y tal, ¿no? En Roma también hubo gente, Marco Aurelio y Sócrates. Bueno, Sócrates, la antigua Roma, pero bueno, Sócrates parece que nació en Córdoba, ¿no? Algunos dicen que en Sevilla, pero en internet pone que nació en Córdoba. Así de claro, ¿vale? Pues en el mundo romano, todo se viene abajo porque Marco Aurelio también quería
una Roma equilibrada, una Roma sabia, una Roma que las oportunidades se repartieran entre todo el pueblo romano, pero aparecieron unos individuos pues, que no pensaban de lo mismo. Y esto se puede extrapolar pues, hasta los días de hoy. A Marco Aurelio lo asesinaron, ¿de acuerdo? Y en el día de hoy pues aparecen estas cosas. ¿Vale? Que, bueno, hay perfiles que yo siempre le digo los falsos profetas, ¿no? ¿Por qué? Porque están proclamando aquello que ellos lo consideran como interés propio, para que tú te lo creas, ¿de acuerdo? O sea, ellos no están dando, sino que están esperando recibir. Y parece que dan, pero no. La estrategia es recibir, ¿vale? Pues, ¿de qué forma? Muy fácil, manipulándote, dando falsos mensajes. O sea, digamos que sería el falso profeta, ¿no? Que te dice, oye, mira, esto tienes que hacerlo de esta manera, tal y cual, ¿no? Te va a costar tanto, ¿no? Porque, claro, esto es que es mi profesión, ¿no? Y hablé yo. El otro día hablaba que eso no es una profesión, amigo. Eso es una dedicación. Y la dedicación está más relacionada con el amor. Y el amor está más relacionado con el corazón. ¿De acuerdo? Fijaros que hasta aquí os he dicho, para mí, cosas muy importantes. Que es los tres cerebros, dos están ligados. El pensamiento, el intestino y el estómago. Están ligados. Mirad, cuando hay muchas imágenes que se ve por ahí, ¿no? Que cuando uno recibe pues, un chasco, ¿no? Un chasco, ¿no? Una emoción de aquellas terribles, ¿no? De una persona que jamás te lo hubiese pensado que daría eso, automáticamente hay un revulsivo en el cerebro, ¿no? Que aquella estructura que tenías concebida por aquella persona, ¿no? Que en forma de traición, ¿no? Pues de alguna manera ya, te ha maltratado, ¿no? Y tú pues no lo esperabas de ella. ¿Y qué ocurre? Aparece la vomitera. Eso he visto muchas veces. Aparece la vomitera, ¿vale? Una persona que tú lo dabas todo por ella, ¿no? Que para ti era un súper amigo, ¿no? Llámese amigo o familiar, ¿no? O cualquier individuo o socio, ¿vale? Cualquier persona que tú le habías depositado la confianza y te la devuelve en forma de traición, ¿vale? Pues ¿qué aparece ahí? ¿Qué aparece? El malestar, y ese malestar, ¿no? Porque te ha explotado la cabeza, pues recibe un golpe el estómago porque están ligados. El pensamiento está ligado al sistema digestivo. ¿Y qué aparece automáticamente? El vómito. Eso se ha visto muchas veces, ¿no? Pero claro, cuando tú lo haces de corazón y no esperas nada, ese efecto no se produce. Porque lo has hecho de corazón. Y cualquier cosa, cualquier super favor que en un momento determinado alguien necesitaba no sé qué y tú te has volcado con aquella persona, con un vecino que ha tenido algún problema y te has volcado con esa persona. Esto hay dos formas de hacerlo. En la sociedad farisea, mucha gente está pensando, yo le hago este favor, ¿no? A esta persona y espero que me lo devuelva, espero que me tenga en cuenta y espero que esté siempre conmigo y que cualquier cosa que me pase. No esperéis. No esperéis que si pasa, pues genial. Porque si pasa, él también está actuando de corazón, ¿de acuerdo? Pero si no pasa, forma parte de lo normal. O sea, quiere decirte que lo que se hace de una forma altruista, lo que se hace de corazón, ¿vale? No se espera nada a cambio, ¿vale? Y si se espera algo a cambio, pues hay un problema. No se ha hecho de corazón, se ha hecho de pensamiento. Entonces ahí sí que aparece Aristóteles, ¿vale? Aristóteles con el pensamiento condiciona la acción, ¿de acuerdo? Fijaros que el pensamiento es, hay un problema, ¿no? Le haces el favor a esa persona y estás pensando automáticamente, ¿no? ¿Cómo lo haces, no? ¿Qué le vas a entregar? ¿Y qué vas a esperar a cambio? ¿Qué vas a esperar a cambio? Te lo devuelvo de alguna manera. Eso es lo que se espera en la sociedad farisea, que te lo devuelva de alguna manera. Sin embargo, el corazón está aislado, amigo. El corazón no tiene nada que ver ni con el pensamiento, ni con el intestino, ni con el estómago. ¿Por qué? Porque el corazón no espera nada a cambio. Nada a cambio. Quiere decirse que profundizando en el tema,
es que el pensamiento condiciona el corazón. Condiciona el corazón, el pensamiento. No condiciona la acción. Si condiciona la acción, es una acción farisea. ¿De acuerdo? Farisea. Porque se hace ¿por qué? Por un porqué. ¿Entiendes? Se está esperando algo a cambio. Y el corazón no espera nada a cambio. Esa es la gran diferencia. Con lo cual, famosa época Aristóteles, que me parece muy interesante, pero no podemos mezclar las churras con las merinas en estas cosas, ¿vale? Estamos hablando de meditación. En la meditación habla directamente de conciencia. Habíamos hablado las 3 fases de la conciencia: una conciencia cotidiana, una conciencia cósmica y una conciencia divina. Y esto va a parar al corazón, amigos. Va a parar al corazón. Y el corazón piensa por sí solo. Todo el daño que le hagas al corazón va a repercutir en bloqueos y en enfermedad. Y por ahí morimos, ¿vale? Mirad que al final la cantidad de problemas cardíacos es brutal. Mirad, en el corazón hay un punto neurálgico donde salen y entran todas las energías. El corazón se tiene que mover de una forma equilibrada. Ya sabemos que son pulsaciones por minuto, ¿de acuerdo? Cuando haces deporte se levantan y cuando estás tranquilo en reposo. Pero fijaros, muchas veces, para mucha gente, ¿no? El desequilibrio es generalizado, ¿eh? O sea, las personas están desequilibradas de una forma generalizada. O sea, en general el desequilibrio en esta sociedad farisea está a la orden del día, ¿vale? Ataques del corazón, pues hay muchas, ¿no? Ataques de todo tipo, hay ataques del corazón. Hoy en día la intervención de stents, aquellos muellecillos que abren las venas, pues están a la orden del día. ¿Qué le pasa al corazón? Porque el corazón padece estrés, y el estrés lo que hace es aprensión. Y la presión lo que hace es encoger el corazón. El corazón tiene que estar dilatado. Cuando ves una figura del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Manipulado esta figura por la religión católica, como prácticamente todo. Y además no te explican bien por qué. Y la explicación es esa, amigos. El corazón piensa por sí solo. Y las cosas se deberían hacer de corazón. Para situar el ser humano en un plano horizontal. Y hacer cosas de una forma altruista es lo que más te va a enriquecer como persona, sin esperar nada a cambio. El resto de cosas, gestiónalas como quieras. En realidad, el ser humano alberga los dos conceptos, ¿no? Al César lo que es del César, ¿no? Que sería ese bloque fariseo, pues que no te lo puedes quitar de encima, así de claro. ¿Por qué? Porque estabas viviendo en una sociedad farisea y tienes que conjugar con ello. Otra cosa que te metas mucho en el juego y gastas, nunca tienes bastante. Bueno, eso es tu problema. ¿De acuerdo? Si es tu problema, pues lo tienes que pulir, porque no vas bien. ¿De acuerdo? Y después el tema de la meditación, que la meditación sí que busca realmente ese estado elevado de conciencia, ¿no? Que digamos que en esta vida, bajo mi punto de vista, se va a situar en la conciencia cósmica. En la conciencia cósmica, ya cuando tú cambias tu manera de pensar, ya vas directo al corazón. No es que cambies tu manera de pensar, ¿no? Es que ya no piensas, es que piensas poco. Piensas poco porque ya las cosas se van sucediendo de una forma automática. No hace falta que hagas nada. Pero para eso tienes que dejar hablar al corazón. Tú dejas hablar al corazón y ahí el corazón te va diciendo, pues, cómo tienes que... Porque como lo tienes que gestionar, pues, porque las cosas que te van viniendo ya las gestionas de una forma normal. Es decir, si te sientes tan traicionado, ¿no? Que le he hecho esto a este y no me ha dado la vuelta, mira, no sé qué, mira cómo se ha portado, porque yo le hice en su día, porque yo esperaba de él no sé qué, yo esperaba de él no sé cuánto, ¿no? Esto muchas veces aparece en las empresas, ¿no? En las empresas hay una cosa que se dice mucho. Hoy se me marrió. Esperamos mucho de ti. Explicarás. Esperaba mucho de ti. ¿Qué significa? Que te voy a dar la sangre, que te voy a dar... ¿Qué esperabas de mí? ¿Vale? Si lo que van a hacer, como no seas un poco espabilado, es tomarte el pelo
y explotarte todo lo que puedas, como no seas un poco espabilado. Ahí viene el que tendrás que espabilar, para evitar eso, para evitar que las empresas se aprovechen de ti. Si eres un soldado raso, te vas a las trincheras, así de claro. ¿Vale? Los estrategas están en la retaguardia. Vosotros mismos. Mirad, ¿con esto qué quiero decirse? Quiero decir que en la fonética castellana, a mí me gusta mucho el español, ¿no? Yo soy una persona catalana, me gusta mucho el catalán, hablo el catalán a la perfección. Yo nací en Cataluña, mis padres fueron emigrantes, mi madre era de aquí, mi padre vino de Castilla. Bueno, esto fue parte de la historia de España, ¿no? Y cada uno se situó en el lugar que, bueno, que nació, que se educó, que se desarrolló y tal, ¿no? El castellano tiene grandes fonéticas, ¿no? Cuando dices conocer, ¿no? Amistad y reconocer, ¿no? Esto a mí sí me ha resultado muy interesante, ¿no? Estas grandes diferencias, ¿no? Conocer, ¿no? Conocer de una forma visual, ves a la gente, pues vale, pues ya la conoce, fulanito de tal, el vecino de aquel, este estaba en la tienda, este lo conocí por ahí, lo que sea, vale, perfecto. Después viene la amistad, ¿no? En torno a la empatía, ¿no? Mucha de la amistad es un poco de carácter eufórico. Os pondré un ejemplo que a vosotros os ha pasado, ¿no? Vais a hacer un viaje por ahí, ¿no? Conocéis a alguien, ¿no? Es un momento de euforia, un viaje es un momento que la mente está preparada para pasártelo bien, porque ese es el objetivo, ¿no? Pasártelo bien, pase lo que pase. Pase lo que pase, pásatelo bien. Y vas preparado para eso. Para pase lo que pase, te lo vas a pasar bien. Y como ya estás planteado, ya te has preparado, o sea, a nivel psicológico ya te has preparado para esa situación determinada que puede durar varios días, ¿no? La de vacaciones y tal, ¿no? Has dejado a un lado por las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones de la familia y tal. Y muchas veces las preocupaciones económicas, porque ya has hecho un presupuesto para irte de vacaciones, ¿no? Y ya sabes, tú ya lo tienes claro, que te vas a gastar esto, que te vas a ir aquí, te vas a ir allá, y que lo vas a pasar muy bien, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues nada, llegas a un sitio y tal, y conoces unas parejas y tal, o unos amiguetes y tal, y enseguida aparece la amistad. ¿Por qué? Pues ya estás preparado para eso. ¿Pero qué tipo de amistad? Pues no lo sabes, puede ser una amistad falsa, ¿no? Puede ser una amistad momentánea, ¿no? Puede ser una amistad que a lo mejor el otro pues trata de aprovecharse de ti, ¿no? Haciéndote ver que, oh, qué grande, hostia, qué bien, qué grandes amigos nos hemos hecho, ¿no? Esto va a perdurar al tiempo, ¿no? Bueno, es una cosa de euforia, ¿no? La euforia es ego, ¿eh? O sea, las situaciones de euforia también es ego. ¿Por qué? Muy claro, porque has perdido el equilibrio. O sea, tú estás dando por bueno algo que se ha sucedido en un momento determinado, cuando la serotonina, ¿no? Pues está súper alta. La serotonina, acordaros que es la sensación química que aparece en el cuerpo humano cuando estás disfrutando de un estado de felicidad brutal, ¿no? Es la serotonina. La dopamina sería el efecto que genera esa dependencia, ¿no? Esa dependencia, o sea, es decir, me gusta mucho viajar, ¿no? Y al final te puedes hacer adicto al viaje, ¿no? Y después viene la serotonina. Qué bien me lo paso cuando viajo, ¿no? Eso pasa en el deporte, ¿no? Es un concepto, pues, según los expertos, es mucho más sano, lógicamente, ¿no? La dopamina y la serotonina, o sea, es decir, alguien que sale a correr o que sale, a mí me ha pasado, que alguien que sale con bicicleta o a correr por ahí o de excursión y tal, pues esta sensación de adicción que te generan estas actividades que son sanas, vas al aire libre, respiras, tienes contacto con la naturaleza, ¿no? Sería una parte sana, ¿no? Pero también se producen otras situaciones de que uno le gusta mucho viajar, ¿no? Y te lo vas a pasar en grande, ¿no? Viajando por ahí, porque vas a conocer fulanito, vas a conocer menganito, ¿no? Vas a meterte en unos lugares, pues, fantásticos, ¿no? Y ya te creas esa ilusión, ¿no? En tu cabeza. Entonces, todo lo que pasa ahí, ¿no? Pues te causa una sensación de felicidad fantástico. Y todo lo que pasa ahí engloba el encontrarte en diferentes situaciones y con diferente gente, ¿no? Conocer gente, fantástico, ¿no? Enseguida nos hacemos amigos enseguida. ¿Qué me estás contando? Puede ser que sí o puede ser que no. ¿De acuerdo? Eso pasa en momentos de euforia. Pero claro, cuando vuelves al plano real, mira, puede ser que no tengas ni contactos con tus vecinos.
¿no? Eso se ha pasado. Mire, vienes en todo el mundo real, ¿no? Y el vecino, que puede ser una gran persona, ¿no? Pero está ahí al lado. A lo mejor no te importa ni lo que le pase, ¿no? Porque es otra situación, o sea, otra situación emocional en la cual tú has bajado al mundo real, y el mundo real es donde vives, donde trabajas, donde los problemas pues ya vienen solos, problemas económicos, los problemas de convivencia, ¿no? Dentro de una comunidad de propietarios hay montones de problemáticas, ¿no? Porque hay unas cosas comunes, hay un gasto común, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no, ¿de acuerdo? Entonces ya esa sensación ha desaparecido. Fijaros, es una cosa curiosa, pero si esta persona, ¿no? Este vecino, ¿no? Si no lo tuvieras como vecino y te lo encontraras por ahí de viaje, el concepto sería totalmente diferente. Podría ser una persona fantástica, porque te has pasado de miedo con él. Pero es tu vecino. Y tu vecino puede ser que tengas tanto con él o que no. Fijaros, eso lo hace el ego en situaciones de euforia. Y después de eso, ¿no? Está el reconocerte. O sea, fijaros, cuando una persona dice, reconozco que aquel día me equivoqué, por ejemplo, ¿no? O sea, reconozco, quiero decir que lo veía, pero no lo conocía. O lo veía y lo conocí mal. Y cuando tienes un fracaso, acabas diciendo que reconozco que aquel día me equivoqué. Y las condiciones han sido desastrosas, pues, por ejemplo, ¿no? O no han sido lo suficientemente buenas como yo consideraba, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya te has marcado una acción y te has marcado un objetivo. Y ese objetivo, en función de tu estado emocional, ha podido influir la euforia, en la cual esperabas cosas fantásticas y no se han producido. ¿Vale? Ha sido más bien una decepción. Pues reconozco, ¿no? Pues que no me lo pasé tan bien. ¿Vale? Mira, cuando uno viene de viaje, ¿no? Y viene eufórico, ¿no? A lo mejor no lo has pasado tan bien como tú te creías. Y con el tiempo, cuando ya enfrías esa emoción, ¿no? Acabas pensando, hostia, pues no me lo pasé tan bien aquello. La comida de la noche o de aquella cena no me sentó bien. Hicimos una excursión que hacía un calor terrible y me lo pasé fatal. Teníamos que llegar a un sitio donde había un lago y aquello estaba medio seco y aquello también fue una decepción, ¿sabes? Una situación de sequía que iban las ranas contra antiplora, como dicen por ahí, algún chiste, ¿de acuerdo? O sea, quiero decirte que al final reconozco, cuando ha pasado la euforia, pues que no me lo pasé tan bien. Muchas veces pasa con las amistades, ¿no? Cuando ya has considerado que con alguien hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque es una persona que, pues que no te aporta nada, ¿no? Oye, reconozco al final, pues que aquella persona no me aportaba tanto como yo creía que me aportaba. Sin embargo, tú trataste de aguantarlo todo el tiempo cual duró aquella situación de que parecía que te lo estabas pasando tan bien. Sin embargo, al final, pues reconozco, pues que no era tan buen amigo. Reconozco. Y después, fijaros que al final se puede derivar en varios puntos de vista, ¿no? Reconozco, o sea, cuando os digo te reconozco como amigo, te reconozco bajo mi misma esencia. Te reconozco bajo mi misma esencia. Quiere decirte que me siento reflejado en ti. Reconozco la problemática que tienes, porque puede ser mi problemática. Reconozco las situaciones angustiosas por las cuales has pasado, porque pueden ser las mías también. ¿De acuerdo? Reconozco el sufrimiento que has tenido, porque es similar al mío o igual. Me veo reflejado en ti, me reconozco en ti, porque estamos hechos de la misma esencia y tus sufrimientos son los míos. Esto es reconocerse también, ¿de acuerdo? Fijaros que al final todas esas palabras pueden estar pues del lado más fariseo, ¿no? En el cual pues impera el ego, ¿no? Ya hemos dicho de que si hay una parte del todo en ti, ¿no? Lo demás, ¿qué es?
Pues ego. Y toda esa nomenclatura, ¿no?, tan rica que tiene el castellano, lo puedes derivar a en función de cómo piensas. Si piensas con el corazón, a ver, pues el diálogo es uno. Si piensas con la cabeza, ¿no?, el diálogo es otro. ¿De acuerdo? Esta es las grandes diferencias. Mirar siempre que aparecen una serie de figuras, ¿no?, en una sociedad cambiante, una sociedad que es cambiante, ¿vale? Pues hay personas que las manifiestan aprovechando esa oportunidad, la cual te proporciona la sociedad en la cual vives. ¿De acuerdo? Con lo cual, si tú estás construyendo, o sea, una situación socioeconómica familiar, ¿no?, para tirar para adelante, está genial. El pensamiento condiciona la acción. Es decir, tú estás pensando continuamente. ¿Por qué? Estás pensando continuamente porque estás trabajando un producto fariseo y que lo tienes que solucionar. Llámese lo que sea. Lo que sea es un producto fariseo, que no te digo que no sirva, ¿eh? Todo lo que nos envuelve a nivel de tecnología, de hacernos la vida más fácil, sirve. Pero es un producto fariseo, o sea, es un producto que se está haciendo en una fábrica, y si en una fábrica, ahora voy a poner un ejemplo, se hacen al día 50 lavadoras, pues el fariseo quiere que se hagan 100, ¿no? Cada 6 meses, 100. Pasas de 50 a 100. Y después, en función del éxito del producto, pues, desde 100, pues serán 500. ¿Vale? Y tú entras en una fábrica, aquí, como se decía mucho en Cataluña, aquí tots som una familia, Molt bé, hombre, molt bé, perfecta. Pero claro, cuando empiezan a apretar los pedidos, una plantilla, ahora me lo estoy inventando, ¿no?, de 8 trabajadores, 10 trabajadores, pues se necesita una plantilla de 20 trabajadores. Y el jefe que te dice que aquí todos somos una familia, pues empieza a derivar a los beneficios que tendría. Si en vez de contratar 10 o 15 más, pues se queda con los que tiene y los explota un poco más. ¿Vale? Y así es el tema. El pensamiento condiciona la acción. ¿Entendéis? Eso es el tema. Y eso apareció, amigos, en la sociedad griega en el 830 a.C., y es cuando la sociedad griega empieza a modernizarse. Y lo más importante, que aparece la moneda, ¿entiendes? La moneda de intercambio. Pero todos esos rollos patateros, ¿no? Patateros, fariseos, que no te digo que no sirvan, pero no te digo estos rollos patateros fariseos, porque no tienen nada que ver con la meditación trascendental y con los estados de conciencia. No tienen nada que ver. Por mucho que salga un señor que hable muy bien y que vaya relacionando las cosas y tal. Mira, primeramente lo que tenéis que hacer es... La filosofía está muy bien, pero la filosofía aparece en una situación socioeconómica en un momento determinado de historia de cualquier país. Y en este caso apareció en el 830 antes de Jesucristo. ¿Vale? Cuando estaba la espada por medio todavía. ¿De acuerdo? Las guerras eran... Al final hubo un momento de paz, ¿no? Hubieron una serie de señores, ¿no?, que trataron de apaciguar esto y, bueno, aparecieron una serie de pensadores que realmente aprovecharon esa situación, para explicar, para decir lo que pensaban. Y estos pensadores, el poder, lo sostiene porque valen en ese momento. Porque valen en ese momento social, lo sostiene. Si no, eres hombre muerto. Si no vales, si tú naces con unos pensamientos, proclamando una serie de mensajes, en una sociedad que está guerrillando continuamente, eres hombre muerto, estás muerto. ¿Por qué? Porque no encajas en ese momento. Pero en ese momento de la sociedad griega, en los 830 a.C., que apareció la modernización, apareció la moneda, apareció el comercio, esos señores sí que valían.
sí que valían porque apareció el concepto fariseo. El concepto fariseo aparece muchos años antes de Jesucristo. Jesucristo viene a romper con todo eso, pero ya estaba establecido. Hacía muchos años que estaba establecido eso, ¿no? Y Jesucristo emplea aquello de a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De acuerdo? Pues, concluyendo, ¿vale? El ser humano tiene 3 cerebros. En la cabeza uno, que está ligado con el intestino y las funciones digestivas. ¿De acuerdo? Esto se pone claramente de manifiesto, en muchos casos, ¿vale? Y después hay uno que es el sagrado. El sagrado, que realmente es el corazón. El corazón piensa por sí solo, ¿vale? Y cuando se dice hago las cosas de corazón, lo hace de una forma altruista. Y ahí va a buscar la meditación, esa situación de paz, cuando piensan más bien con el corazón. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, amigos. Pensar con el corazón. Pero para pensar con el corazón hay que evolucionar el estado de conciencia. Y si no, no lo podréis poner en práctica jamás. O no podéis saborear esa sensación de pensar con el corazón. Y después, ya concluyendo, pues está el conocer, la empatía, la amistad y el reconocerse. Todo esto, al cual estoy hablando, lo puedes redirigir a conceptos más fariseos o conceptos más sagrados. Porque el reconocer es reconocerte, ¿vale? Reconocer tus errores, estás equivocado, los tienes que sanar, ¿de acuerdo? Fijar que al final, por ahí se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces por la piedra, con lo cual que reconozco que me he equivocado, pero me he vuelto a equivocar otra vez. Te vas a equivocar montones de veces hasta que te reconozcas en la persona que tienes delante y dejes de pensar. O sea, que eso del pensamiento condiciona la acción, quítate de lo de la cabeza, porque nada más que sirve para sociedades y estructuras fariseas. Si quieres meditar y cuando medites te darás cuenta que empezarás a pensar con el corazón, que es la parte sagrada del cuerpo, el corazón. Y de ahí la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Que la religión católica no te lo explica bien. ¿Por qué? Porque también te manipula. Sin embargo, Cristo sí que lo puso de manifiesto. Es muy difícil ser cristiano en la religión católica. Muy difícil. ¿Vale? Como el agua y el aceite. Pues no liga. Pero bueno, lo mismo, cada uno que haga lo que quiera y me parece genial que haya gente que sea católica, hay gente que solamente sea cristiana, hay gente que sea evangelista, hay gente que procesa otras religiones, me parece genial. Pero la meditación es la meditación trascendental. Trata de que os olvidéis del pensamiento y penséis con el corazón, que es el único cerebro que vale, el corazón. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Dejar de pensar. Cuando dejes de pensar, habla el corazón. Así de sencillo y así de importante, ¿vale? No estreséis el corazón porque os llevará a la tumba. ¿Y cómo vais a ir a la tumba? Vacíos por completo. No vais a vibrar en absoluto. Vosotros mismos. Ahí tenéis la lección, ¿vale? Concepto de libre albedrío. Pero pensar en estas palabras que son muy importantes. Bueno, no me quiero extender más, lo dejo ahí y en otros vídeos seguiré hablando de mis reflexiones y mis experiencias. Porque pensar que al final, pues esto, a medida que vas meditando, se va poniendo de manifiesto. Ya os dije, no sé cuándo ni cómo, pero se va poniendo de manifiesto. Pues nada, lo dejamos aquí, que seáis muy felices y mucha suerte a todos, amigos. Fuerte abrazo.